empezando con el tema, ya entrando de lleno, ¿por qué yo no creo que el aborto sea un tema que se deba ser, una cuestión que deba ser atacado o discutido mediante la ciencia? A principio de cuentas, en la mayoría de los debates se dice, bueno, es que cuando empieza la vida, que si la vida empieza en la formación de un nuevo genoma o X mil cosas, ¿no? Que claro, ahorita vamos a platicar el tema, pero primero hay que mencionar una cosa. La ciencia no es un dogma ni debe ser utilizado como una idea única para dar validez a cuestiones sociales o morales, porque no está pensado para tal. Cuando un científico desarrolla una teoría, no está pensando precisamente si va a estar moralmente o éticamente aceptado, porque no le interesa, lo que le interesa es describir el fenómeno que está ocurriendo en la naturaleza. Es por eso que yo creo que no es correcto dogmatizar la ciencia como para decir, como la ciencia dice esto, por tanto debe ser así. Creo que es un error y es un argumento un tanto falaz. Ahora bien, si uno quiere utilizar la ciencia como dogma, en ese momento estaría dejando de hacer ciencia, porque no es el objetivo de la ciencia crear ese tipo de cuestiones, de pensamientos. A menos que te llames Francis Crick, ahí sí te va a valer rete harto el crear un dogma, pero tema para otro video, ¿no? Para la ciencia, para la biología, que es el área principal encargada del estudio de la concepción. Hay un video de una profesional en el tema, una chingonería, es una doctora con miles de diplomas y credenciales que le dan la validez a lo que dice, que es de aquí de México, y habla frente a un tribunal que te da, o que nos dice, nos comunica, para la biología, cuándo es que empieza la vida. Y para la biología, ¿qué es la vida? ¿Qué es un ser vivo? Les recomiendo, de hecho, les voy a poner ya en el corte final, les voy a poner el enlace, voy a buscar el video, para que puedan ver a la señora que todo lo que dice está perfecto. O sea, no hay nada que recriminarle. La señora se nota que es lo que es por su propio mérito, es una eminencia en el tema. Y ella nos dice, cuando el espermatozoide y el óvulo entran en contacto y pueden formar un nuevo gen, es cuando podemos hablar de una nueva vida humana. ¿Por qué? Porque está generando, de hecho, un genoma humano único e irrepetible. Y sí, para la biología, el momento de la concepción, que es el momento de la unión del espermatozoide y el óvulo, es el comienzo de la vida humana. Ahí la biología es muy clara. Habrá algunos autores que quizá pongan ciertas cosas, ciertos criterios o excepciones, ¿no? Pero bueno, un tema que ahorita veremos. Quedando claro el hecho de que para la biología, la vida empieza cuando es la concepción, nos podríamos cuestionar. Efectivamente, para la biología, un ser vivo es aquel ser que tiene un propio ADN. Entrando en varias, haciendo excepciones, pero bueno, en general, un código genético humano. ¿Vale? Si es el caso, ¿qué tanto es una vida humana? ¿Qué tantas células humanas convierten al humano, en un ser? Porque te puedo decir, bueno, las células de mi sangre son únicas e irrepetibles en su código genético. Mi orina, mi cabello, mis desechos.
Y aquí entramos en el tema filosófico de qué tantos granos de arena forman una duna, qué tanto podemos decir que ya se genera ese grupo del que estamos hablando, ¿no? Y la biología, la verdad es que pues no te va a dar una contestación satisfactoria a ese tema, porque no le importa. No es un tema a estudiar cuándo empieza la vida, cuándo es que nosotros comenzamos a ser parte de la sociedad o como sea. O sea, la biología te dice la vida humana comienza en el momento de la concepción. Todo después, todo proceso posterior es de hecho un proceso abortivo. ¿Por qué les comento esto? El 50% de los óvulos fecundados, estadísticamente, nos dice que nunca va a llegar a ser implantado en el cérvix o en las paredes del útero. Por tanto, nunca va a haber un desarrollo. Entonces, estamos hablando de que las mujeres, el 50% de los óvulos fecundados van a ser abortados, aunque no quieran. Ahora, hay mujeres que no pueden tener un ambiente sano o el ambiente necesario para que este óvulo pueda desarrollarse o pueda pegarse a la pared del cervix. Por tanto, sin quererlo, tienen algún método anticonceptivo. Y yo conozco muchas mujeres que conscientes de esto, de que tienen este problema, sacan una ventaja y pueden tener relaciones sexuales sin ningún tipo de método anticonceptivo. Y ellas seguramente tendrán muchísimos abortos. ¿Y deberían ellas ser juzgadas por aborto? ¿Sería eso ilegal? Ahora bien, el tema de que cuando se genera la unión a la pared del útero ocurre entre la semana 1 hasta la semana 4. Sí, más o menos la semana 4. No, la semana 2. Son 15 días, disculpen. Es hasta la semana 2 que puede ocurrir esta unión a la pared. Y en este lapso puede que el blastocito se pueda dividir y generar gemelos. Y entramos en otro tema. Entonces, ¿la concepción es de un individuo o es de dos? ¿Cuándo podemos hablar nosotros de la generación del humano? De un individuo. Es por eso que yo creo que la ciencia no es un tema a la cual podemos nosotros recurrir, porque no te va a dar las respuestas a todas esas preguntas. No le interesa y no lo va a estudiar, porque no está hecho para esto. Está hecho para describir los fenómenos naturales, más no sociales. Ok, prosiguiendo, nosotros ya entendiendo que hay tantas variantes y hay tantos dilemas que tenemos que pasar antes de poder nosotros definirnos en una posición pro aborto o pro vida. No es nada más sabiendo de embriología, no es únicamente conociendo el cuerpo, porque no vas a encontrar la respuesta. Ahora bien, ya viendo pasando esta parte de cómo es que la ciencia no te va a dar las respuestas a todo esto, hablemos ya del tema social, que es yo creo que lo importante. La ética creo yo, es esa disciplina la encargada de que podamos estudiar el fenómeno y poder juzgarla, ya sea desde el punto moral o de cualquier otro, ¿no? Antropológico, como gusten. Para la ética existen muchos principios, ¿no? O sea, hay un conocimiento muy extenso.
Pero yo quisiera tomar dos importantes en este caso, que es el principio de la firmeza y el principio de la generosidad. En el principio de la firmeza es cómo es que nosotros podemos cuidarnos, desarrollarnos y lograr o definirnos metas a lo largo de nuestra vida. Si tenemos esa posibilidad, podemos aprender, podemos sobrevivir, podemos hacernos la comida, lo que sea, ¿no? O sea, X mil cosas, ¿no? Darnos un objetivo de vida en general. Esto es el principio de la firmeza, que nosotros podamos garantizarnos eso en nosotros. Y el segundo principio es el principio de la generosidad. En el principio de la generosidad habla de cómo nosotros, ya habiendo logrado este primer principio de firmeza, podemos ayudar a los demás que también puedan perdurar en su meta, en su vida. Es decir, cuidar la firmeza de las otras personas. ¿Por qué les hago este comentario? O una explicación del comentario. Está la alegoría del avión, que cuando tú te subes a un avión y te dan la explicación de cómo es que se debe usar la mascarilla, te dicen, no, pues primero ponte la mascarilla tú y luego pónsela al niño, al anciano, lo que sea, ¿no? Porque precisamente se sigue el principio de firmeza y la posterior generosidad. ¿Y cómo es que esto nos inmiscuye? Bueno, lo es todo. Realmente, esa es la principal línea argumentativa del por qué se debe o cómo es que se debe de juzgar el tema del aborto. Muy en particular, creo que hay dos casos en los que yo creo que el aborto debe ser garantizado, debe ser legal, debe ser gratuito, debe ser seguro. En dos posibles escenarios que no deben estar sujetos para nada a algún tipo de discusión. Una, si es violación, ¿por qué? Porque pues, la mujer no quería, es decir, pues fue forzada, literalmente fue forzada a tener un hijo, hubo todo un tema de abuso psicológico, sexual. Creo que yo que realmente no creo que escuche a alguien decir, no, bueno, aunque te hayan violado, ten a tu hijo, ¿no? O sea, no, o sea, es muy probable que esa persona desarrolle problemas en cómo desarrollarse con su hijo, cómo hacerlo crecer, cómo educarlo, como todo, porque pues a principio de cuentas ni lo quería, ¿no? Y aparte fue de un tema muy fuerte. El segundo tema que yo creo que no debe ser puesto a discusión es cuando pones en peligro la vida de la madre. Que en esto la mayoría de los lugares, de los países desarrollados, ya está legislado, afortunadamente. Si la vida de la madre está en peligro, pues tendrán que hacer un aborto. ¿Por qué? Porque ya no se garantizó este principio ético ni de la firmeza de la madre, ni de la generosidad, porque pues no lo puede dar. Por tanto, creo que en esos dos casos es perfectamente entendible el hecho del aborto. Igual si quieren lo podemos desarrollarnos mejor, pero pues creo que no es necesario. El segundo, habiendo ya pasando este tema, este cuestionamiento. Primero, a ver, ¿la mujer fue violada? Si la respuesta es sí, creo que está en su total derecho de que si ella no quiere tener el hijo, pues que no lo tenga. Ahora, ¿la mujer la pone en peligro? Sí pone en peligro de la mujer, entonces creo que está en su total derecho de no querer el hijo. Y hay otros dos temas que son otro tema un poquito más complicado. Es
¿cómo es que la sociedad pudo haber mm, condicionado el tema del embarazo? Primero que nada, igual vamos a poner dos casos. Si es un embarazo no deseado o si fue un embarazo imprudencial o en ignorancia. ¿A qué me refiero? Que es la mayoría del caso. Primero, en un embarazo no deseado. ¿A qué me refiero con un embarazo no deseado? Son aquellos embarazos donde se puede, desde antes del nacimiento, incluso semanas después de la concepción, se puede dilucidar que el niño, que el producto, tiene o va con algún problema, o sea, ya sea síndrome de Down, parálisis, no desarrolló algún brazo, alguna pierna, lo que sea. En estos casos yo creo que también debería ser garantizada el aborto. ¿Por qué? Porque el producto o el niño o el humano, como lo quieran ver, no puede garantizar su principio de firmeza. Es decir, ella o él, aunque lo intente, aunque haga su mejor esfuerzo, no va a poder lograr desarrollarse en la sociedad como se espera que lo haga, ¿no? O sea, que tenga una familia, que tenga un trabajo, que estudie, que pueda ayudar a los demás de manera activa y no tanto pasiva. O sea, ¿podrá cumplir algunos criterios de la firmeza? Claro que sí. Podrá él tener su propia conciencia, podrá tener sus propias metas, podrá tener sus incentivos para vivir, ¿no? Eso no se le niega, pero pues no los va a tener de la misma manera y va a ser muy complicado para él desarrollarlos. Es por eso que ahí ya quedaría totalmente a decisión de los padres o del padre o de la madre, que es en el caso. Si esa persona que va a crear al huevos al niño quiere hacer valer su principio de generosidad, está en el total derecho también. O sea, si tú estás de acuerdo con echarte el problema a los hombros, adelante, no soy nadie para decirte que no. No debería ser prohibido o no debería ser obligatorio el tener que abortarlo. Sin embargo, si tú crees que no puedes por X mil razones, también, porque pues no estás cumpliendo el criterio de firmeza ético. En el segundo caso, en el tema de embarazos imprudenciales, no imprudenciales, en ignorancia, me gusta más el tema de ignorancia, que es la mayoría de los casos de abortos clandestinos. En los casos de ignorancia o por ignorancia, creo yo que el tema aquí a tocar es que, número uno, esa persona tuvo las condiciones como para poder saber de los temas anticonceptivos, de la planeación familiar, de qué es lo que significa tener una pareja. ¿Por qué se los comento? En México en particular, no sé de otros países, en México, el promedio en el cual se enseña de educación sexual es a los 11 años en quinto de primaria. Es cuando se agrega ya de manera formal la educación sexual. Sin embargo, esto estamos hablando de la edad de, no sé, 11 años, 12 años. Sin embargo, en promedio también, en México, el comienzo de la edad sexual, de la actividad sexual de las niñas, creo que es, o en general, de la juventud mexicana, es de los 12 años. ¿Cómo esperas tú que un niño que apenas ha llevado un año de formación sexual, de una educación sexual, pueda entender todo lo que significa? Teniendo en cuenta que el promedio es de 12 años. Dios mío, un niño de 12 años está teniendo sexo en México. Otro tema a tomar en cuenta. En los temas, en lugares rurales,
es imposible muchas veces para las mujeres tener ese tipo de educación. Ellas no saben ni siquiera qué es una pastilla anticonceptiva, no tienen ni siquiera acceso a un ginecólogo, o sea, para acabar pronto. Y nosotros estamos esperando que estas mujeres tengan la posibilidad de entender todo lo que significa la sexualidad, cómo que se pudo haber prevenido, todo lo que te pudo haber creado. O sea, si uno que es privilegiado, que tiene la oportunidad, muchas veces no sabe ni cómo funcionan los anticonceptivos. Le aseguro que la minoría de la gente de mi edad sabe cómo funciona un anticonceptivo. Y ni hablemos de la pastilla del otro día, ¿no? Muchísimo menos, que también me gustaría, es un tema que ahorita vamos a platicar. Entonces, en los casos de ignorancia, yo creo que también debería de garantizarse el tema del aborto legal, seguro y gratuito a las mujeres que han estado en una completa ignorancia o fueron víctimas de manipulación. ¿Por qué? Y ocurre muy seguido igualmente. Muchas mujeres son engañadas por los hombres a tener sexo por diferentes temas, ya sea por la prueba del amor, porque así les van a dar dinero o más bien una estabilidad económica, se van a casar con ellas, X mil cosas, ¿no? Se embarcan con un niño. Y la mujer pues estaba en un tema de manipulación completa, o sea, y no se esperar que si de por sí no tuvo acceso por sus temas, por temas de materialismo, que de hecho se conoce como materialismo histórico, de que por dónde viviste, dónde naciste, cuánto dinero tuviste y quiénes son tus padres van a definir 7 de cada 10 cosas que tú puedas lograr en tu vida. O sea, realmente qué libertad tienes. Ahora imagínate una mujer que de por sí no tiene esa solvencia ni económica, ni familiar, ni nada. Obviamente va a estar en ignorancia completa. Y en temas de ese tipo es común que se vean casos de embarazos no deseados, porque fueron a base de manipulaciones, de engaños, de desinformación total. Y nosotros queremos exigirle a esas mujeres que de por sí no han tenido la oportunidad de vivir de la misma manera que los demás, no tienen la oportunidad ni siquiera de generarse un criterio, que sean madres de familia y que lo hagan, aparte que lo hagan bien. Creo yo que no, o sea, es un tema totalmente fuera de contexto, o sea, o sea, es ridículo pensar y exigirle a una persona que nunca ha tenido nada que sea una buena madre. Dios mío, o sea, no hay que caer en este tema, o sea, no lo va a hacer, es muy complicado, ¿no? Y se van a repetir patrones, vamos a ver temas de ultraviolencia, temas de drogadicción, temas de alcoholismo, porque de por sí es complicado con todos los privilegios que se puede llegar a tener. Ahora súmale la ignorancia, imposible. Ahora bien, en el último caso, a ver, vamos a hablar del aborto siempre y cuando hayamos cumplido estos criterios anteriores. Es decir, tuvo acceso a la información y lo hizo bien. Si me dices que sí, va. O sea, tenemos una discusión acerca del aborto. No pone en riesgo su vida, no fue producto de una violación, el niño, más bien el producto, no tiene su total capacidad cognitiva, puede garantizar sus principios éticos, va. Tenemos una conversación del aborto. Si tú no puedes garantizar nada de lo anterior, quizás sea mejor que lo dejemos a los cuestionamientos de la madre y el padre. Porque de por sí no, esa persona desde el principio, desde el arranque, está en desventaja por temas materiales. Ok, ahora ya entrando en temas más densos. Supongamos que sí. Bueno, antes de llegar a ese punto, quisiera comentarles una cosa. Hablando ya de temas crudos, de temas ya reales, de la realidad de la sociedad mexicana, de la sociedad tercermundista en vías de desarrollo.
50% de los embarazos en jóvenes son embarazos no deseados. Son embarazos, ¿a qué me refiero? En situaciones de ignorancia, como estaba yo platicándoles. No tuvieron esa posibilidad de conocer todos los temas este, de planificación familiar, anticonceptivos, de que saber que te pueden manipular siquiera, ¿no? O sea, no tuvieron acceso. El 50% de entrada no pueden. Ahora, en los temas de embarazos infantiles, el 94% de los embarazos en niñas menores de 15 años son producto de abuso sexual, de algún tipo de abuso sexual. Viejo, ¿te das cuenta de qué estamos viendo? Ahora, me hablan del aborto, de la adopción. Ok, hay 30,000 niños en proceso de adopción. 30,000 niños esperando una familia. ¿Sabes cuántos fueron adoptados el año pasado? 7. 7 niños pudieron tener una casa, pudieron tener un hogar. Y el resto se tuvo que verla solito, sin familia. Por tanto, se ven muchísimo más expuestos a temas de ignorancia que ya de por sí hablamos, ¿no? A este tema del materialismo histórico que ya tocamos. El gobierno tendría que ver tema por tema, embarazo por embarazo, más bien querer abortar o esta incentiva por abortar uno por uno. Sería inviable totalmente. Somos muchísimas personas, son muchísimas mujeres las que buscan embarazarse. Y aparte, supongamos que se hacen, ¿no? Imagínate que una mujer que sufrió violación se pare enfrente de otro policía y le diga el policía, a ver, cuéntame tu historia, ¿cómo fue la violación? ¿Cómo era la persona? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Estuvo grande? ¿Estuvo chido? O sea, no. ¿Cómo crees que vas a poner a una mujer en esa tela de juicio que de por sí ya tiene un cargo psicológico enorme? Grandísimo. Ahora vas a ponerte a preguntar, a ver, ¿comes 3 veces al día? Oye, ¿tuviste acceso a eso? ¿Tienes primaria? ¿Tienes secundaria? ¿Quién va a querer hacer eso? O sea, pasar por este proceso es, si de por sí, en el tema legal de violaciones, es súper complicado y es la razón por la cual el 90%, o bueno, muchos casos, no estoy seguro del dato, pero en muchos casos las mujeres no quieren seguir con el proceso jurídico porque es muy extenuante. Tú tienes que estar aguantando interrogación tras interrogación tras interrogación. Que no hay de otra, ¿eh? No hay de otra. Es necesario. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué estamos teniendo esta conversación del aborto? Aparte, por ejemplo, en países donde está prohibido, hay muchísima más abortos que en lugares donde está permitido. No tiene, el hecho de prohibir el aborto no va a hacer que deje de pasar el aborto. O sea, el 24% de las muertes en el embarazo de las mujeres son producto de un aborto clandestino. Las mujeres están abortando, te guste, sea legal o no. Por Dios, o sea, si de por sí ya tenemos tantas violaciones a los principios éticos desde un principio, ahora imagínate estarlo negando, o sea, como si nada estuviera pasando. Claro que no. El aborto pasa todos los días, te guste o no te guste, está pasando. Insisto, dado que el gobierno no puede garantizar las actividades anteriores, porque estamos hablando de un caso habría que buscar la estadística, ¿no? Porque no está adecuado nada más hablar desde la ignorancia. ¿Cuántas mujeres tienen acceso a todo esto y cuántas mujeres lo están haciendo por responsabilidad? Porque al menos la estadística que sí tengo es que mínimo el 60-70% de los embarazos son mujeres que no tuvieron acceso a la información completa. No tuvieron, y mucho menos hablamos de niñas de menores de 15 años. El 94% son producto de abuso sexual. Insisto, o sea, el gobierno no va a poder garantizar platicar con todas y cada una de las niñas. Por tanto, no puedes tú simplemente, bueno, como no puedo platicar con todas, ¿qué crees? Se chingan las que fueron violadas, se chingan las que no tuvieron acceso, se chingan las que eran por evitar el peligro de la madre, se chingan todos ellos. Pero
¿Por qué? Porque hay una niña que está siendo irresponsable. No tiene sentido, obviamente no. Tú tienes que garantizar la seguridad y bienestar de tus ciudadanos. Claro, lo tienes que hacer legal el aborto para todos, sin importar. ¿Por qué? Porque tus condiciones sociales y materiales de tu país te dictan que no puedes tú garantizar toda la información ni el acceso a la salud pública. Esa es la realidad. Podrás tú conocer a una mujer que es irresponsable, pero hay otras 100 mujeres que fueron violadas, hay otras 100 mujeres que fueron abusadas, que fueron manipuladas, que fueron tantas cosas. Ahora, ¿el gobierno se va a poner a preguntar a todas y cada una? Imposible, imposible. Y es por tanto que debe de garantizar que todas esas mujeres, dado que son mayoría, sean amparadas por un buen gobierno, una buena actitud, un buen bienestar. En la idealidad, ¿no? En esta utopía. A ver, ¿tú tuviste acceso? Tú fuiste a compañías de salud, tú tuviste esto y esto y esto, y garantizar de que todo lo que te están diciendo es verdad. Ah, ¿sí tuviste? Ok. No puedes tener abortos. Tú no calificas para tener un aborto. Eso te puede ser un argumento, ¿no? Porque pues ya no está sujeto a una realidad. Sin embargo, la realidad te está diciendo, más bien algo definitivo. La realidad te está diciendo que aunque lo prohíbas, las mujeres lo van a hacer. Y eso está generando el 24% de las muertes. 24% de las muertes en embarazo. Sea legal o sea ilegal, las mujeres lo están haciendo. El prohibicionismo no es la solución. Y te digo que en lugares donde está permitido, donde se platicó y hay una educación sexual desde kinder, es lugares donde menos abortos hay. Pero ok, sigamos con el tema. Supongamos que sí tuviste acceso a la educación, tuviste el dinero suficiente, fuiste a crear una familia en un núcleo donde te enseñaron los valores, la responsabilidad, te enseñaron la educación sexual desde temprana edad. Va, ok. Para empezar, a este punto, ya el gobierno le es totalmente imposible poder controlar este tipo de variables. Yo creo que desde ahí ya se debería hacer legal, ¿no? Porque pues no vas a hacer que todas las mujeres pasen por este sistema de que a ver si fue violación, a ver si tuviste acceso al dinero, o a ver si puede cumplir los principios éticos, ¿no? Pero ok, pasemos por este punto, ¿no? Más morales, más crudos, donde no es tan fácil delimitar una línea de cuándo sí y cuándo no. Porque ya no estamos hablando de una dependencia histórica. Ok, tuviste acceso a todo, perfecto. Ahora, por eso no deberías de abortar. Una vez más, hablemos de la realidad del mundo. Somos un país, somos un mundo, somos una sociedad que está en completa decadencia. Ya no podemos soportar más vidas humanas. Y te hablan de este argumento moral de que, no, es que nosotros no somos quién para, para poder definir la vida de un humano, de un ser vivo. Cuando se ha hecho desde hace años, de décadas, en muchos seres vivos, incluso en los propios humanos. Hay lugares donde se tiene que hacer, porque si no se hubiera hecho, ya hubiéramos estado extintos. Hay seres vivos bueno, especies que se han extinto también por su propio descontrol, por una falta de autorregulación de la sociedad. Eso es a lo que quiero llegar yo. Hablemos del aborto, ya libres de temas aparte, como un tema de autorregulación de la sociedad. Ya no tenemos ese privilegio de poder decidir cuántos hijos, es cuántos podemos tener. ¿A cuánto les podemos dar una vida digna? Porque bueno, ya estamos hablando de una parte mínima de la sociedad, porque ya estamos eliminando todo lo anterior. Y esas mujeres estamos hablando que tienen la posibilidad, tienen el dinero para hacerlo. Ahora bien, el dinero entre comillas, muy entre comillas. Si no lo quieres tener, yo creo que es perfectamente entendible. ¿Por qué? Porque ya no tenemos ese privilegio de elegir de que, sí, no pasa nada. Claro que pasa, porque tú traerías a la vida a un niño que desde el principio va a estar condenado a tener que vivir mierda del mundo, de la sociedad. Tener que vivir
escoria, tener que vivir desilusiones, tener que vivir fraude. Porque pónganse a pensar, o sea, realmente la sociedad está como para tener más niños. Tenemos la claridad moral, tenemos nosotros la calidad de poder desarrollar una buena sociedad, de una sociedad realmente empática, de una sociedad que está haciendo más bien que mal. Claro que no, no lo estamos haciendo desde el principio de nuestra sociedad, desde el principio de nuestra civilización. ¿Es tema suficiente? Pues bueno, si de por sí ya tenemos tantos problemas como el antropoceno, o sea, es decir, la contaminación, o sea, en 50 años el mundo va a estar hecho una cagada dispuesta. Vamos a estar en muchísimos problemas. Así como estamos ahorita con el cobicho, va a haber problemas muchísimo mayores. ¿Para qué quieres tener un niño? Si no lo quieres hacer, te entiendo perfectamente. Creo que estás completamente cuerda y entiendes dónde estás parada. Ahora, si a pesar de todo eso lo quieres traer, adelante, estás en tu total derecho, pero no obligas a las demás personas que piensen como tú. No prohíbas, porque ya no tenemos esa posibilidad, ese privilegio de prohibir. Ya no. Necesitamos un mundo con menos personas, porque la única forma, busquen las soluciones que quieran, pero siendo totalmente realistas, la única forma de detener el sufrimiento humano es que el humano deje de existir. Siempre y cuando el humano siga existiendo, el sufrimiento va a estar ahí. Nunca se va a desaparecer. Porque nuestra propia sociedad se ha cimentado en, en esta búsqueda de desarrollo, en chingarte a alguien más. Y eventualmente te llega. Esta burbuja que tú te generas de tu bienestar, te va a reventar. Te vas a destruir. Y yo creo que si yo no quiero traer un niño a este mundo a tener que sobrellevar todo esto, no tienen por qué prohibírmelo, Dios mío. Ya no es un tema de ser empáticos con la vida humana, es un tema de ser empáticos con cómo se va a desarrollar. Y estoy hablando exclusivamente de esas mujeres que tuvieron acceso a información, que no fueron causa de una violación, no fueron ignorantes. Ya de por sí estamos hablando de esto, de nada. Porque hay un tema, porque hay una discusión del aborto. No estamos hablando nosotros de ciertos tecnicismos, porque ya no entran. Ya no están total, ya no están en la ubicación que debieran. Esta discusión se debe haber acabado hace 15 años. Estamos acabados como humanidad. ¿Para qué quieres tener otro niño aquí? Y entran en temas de que, no, es que las pastillas anticonceptivas, que es el tema que también quería comentarles, las pastillas anticonceptivas son de hecho abortivas. Desde la propia definición de la biología, porque te dice que después de la concepción se genera la vida humana. Y el aborto es terminar con la vida humana antes del nacimiento. Porque si no, pues sería asesinato. Entonces sí, hablando de ese tema, el aborto ha sido legal desde los años 60, ¿no? Por este mexicano que inventó la pastilla anticonceptiva, si no recuerdo, es mexicano. Del día siguiente. Vatos, ¿para qué nos enfrascamos en tecnicismos? ¿Para qué nos enfrascamos en temas de ciencia cuando la realidad ya nos superó? Cuando atrás ya dejamos los temas de violencia, cuando hacemos menos los temas de pobreza, de esclavismo en muchos lugares incluso. Verga, güey, nuestra sociedad está cimentada sobre pasar por encima de alguien más. Ya no es, ya, ¿para qué? El aborto ya no es, ya no siquiera debería estar parte de nuestra plática diaria. Y pues bueno, chicos, yo creo que ese fue eso es lo que yo quería comentarles acerca del aborto. Si quieren ustedes comentarlo acerca de algo que yo dije,
La caja de comentarios es totalmente libre para para expresarse. Creo que también es justo. Cual sea que sea, si están en favor, si están en contra, si ustedes encontraron algún argumento o algún hoyo en mi pensamiento, estoy más que disponible y dispuesto a escucharlos.